Hoy quiero hablarles sobre algo que tiene mucho que ver con todo lo que hablamos desde que comenzó, ¿verdad? Por ahí van a decir, estos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Pero tiene que ver también con lo que estuvo hablando y orando Dani en el tiempo de ofrendas, que nosotros fuimos llamados para bendición y que somos bendecidos para bendecir. Y vamos a ver el caso de dos personas que fueron llamadas para bendición. Dice en 1 de Pedro, vamos directo a la palabra. Bendice tu palabra, Señor. Dice 1 de Pedro 2:9. Pero vosotros sois, refiriéndose a nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué hemos sido llamados? Para anunciar las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz? ¿Quién es? Jesús. Y si nosotros queremos anunciar las virtudes de alguien, tenemos que recibir las virtudes de ese alguien, ¿sí o no? Porque si no estamos tocando de oído, estamos hablando de algo que ni sabemos que existe, pero alguien nos contó. Y lo que tenemos que evitar en nuestra vida cristiana es vivir la vida de otro. Lo que tenemos que empezar es nosotros a decirle al Señor, y el Señor nos dice eso, probadme ahora en esto, nos dice, ¿verdad? Probar, que tenemos que probarle al Señor, que si nosotros vivimos una vida de obediencia, en algún momento, dice tarde o temprano, ¿verdad? Dios nunca llega tarde, pero en algún momento Dios va a empezar a bendecirnos. Tenemos que empezar a vivir en obediencia a Él. Y es una vida de fe, porque obedecemos por fe. Y si desobedecemos es por falta de fe, ¿sí o no? Porque si Dios nos dice que si hacemos ciertas cosas vamos a empezar a bendecirnos y nosotros hacemos pero no pasa nada, entonces ahí tenemos que empezar a dar pasos de fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en la primera parte ya nosotros estamos con un pequeño problema, porque muchos de nosotros no tenemos certeza de lo que estamos esperando. La gente no tiene certeza de lo que espera. Esperamos nomás a ver que pase algo. Incluso cantamos, algo Dios va a hacer, ¿verdad? Algo Dios va a hacer. Y estamos ahí, algo, a ver qué es para lo que hace. Algo. Pero ese algo, nosotros tenemos que ponerle nombre y apellido. A ese algo nosotros tenemos que ponerle una meta, un objetivo, porque tenemos que tener certeza. Si nosotros venimos al culto y pensamos, algo Dios va a hacer, no hay certeza, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Cuando venimos al culto decimos, no, hoy me voy al culto, voy a ser bendecido, voy a ser transformado. Ese pecado con el que estoy luchando, eso lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Esa situación económica por la que estoy transitando, en el nombre de Jesús, hoy es el día. Entonces empezamos a crear, a generar esa certeza. Cuando hablamos de certeza, hablo con jóvenes y los jóvenes generalmente me dicen, yo quiero para mi novia, quiero para mi esposa, genial. ¿Y hay alguien en mente? Sí, está fulana. ¿Y qué tal? Y linda, pero está fulanita también. Y entre las dos ya viste quién es la que más te gusta. No, hay una tercera. Entonces, imposible que opere en fe ese joven porque ahí no hay certeza. Está ahí algo, alguien va a caer. Alguien va a caer, ¿verdad? Entonces yo tengo amigos que están cristianos, estamos hablando, gente que yo veo que sinceramente busca de Dios, pero que está probando a ver hacia dónde va a ir. Yo nunca fui así, gracias a Dios. No, porque era flojo, en serio, solamente por eso. Yo tenía amigos que estaban probando y yo decía, ¿cómo es lo que se atreve? Pero yo siempre fui flojo y Dios usó mi flojedad para librarme de muchas cosas. Pero sí tenemos que entender que si no tenemos una certeza, también se da una cuestión lógica, que si no tenés una certeza de lo que estás esperando, la certeza de lo que se espera, cuando aparezca lo que tiene que aparecer, ¿cómo vas a saber? ¿Será que era esta la bendición de Dios o no será? Entonces tenemos que primero producir la certeza de lo que se espera, y ahí viene la segunda parte de la frase de lo que es fe. Me acuerdo que en una clase de filosofía en el colegio, el profesor pregunta, ¿qué es fe?
Y él empezó a divagar, el fe es algo abstracto, algo que está, que viene, que va. Yo le dije, no, profesor, el fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y él se quedó, wow, ¿de dónde sacaste eso? De la Biblia. En la Biblia hay eso, ¿verdad? Sí, en la Biblia dice eso, en Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mi profesor se puso a leer la Biblia, eso fue un milagro de Dios. Fue un profesor de filosofía. Y entender que en la Biblia tenés los conceptos, pero tenemos que entender los conceptos que hay en la Biblia. Certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Mujeres que dicen, yo quiero que mi marido se convierta. En serio, y vos le ves a tu marido sirviendo en la iglesia. Ni por si acaso. ¿Qué va a hacer mi marido en la iglesia? Y famoso eso, se va a la iglesia y se va a caer toda la iglesia. La gente tiene muy poca fe a la estructura de la iglesia. Siempre te dicen, no me quiero ir a tu iglesia, se va a caer todo si me voy. Les cuento que la central, por lo menos, acá no, porque acá caminan las ratas y se nos caen los isopores. En la central, por lo menos, es un edificio que está preparado para sismos. ¿Sabían eso? Creo que es uno de los pocos edificios en Paraguay, así que si hay terremotos ya sabemos todo dónde irnos. Es el único lugar seguro. La iglesia no se va a caer el techo cuando venga, pero entender que si tenemos esa certeza de lo que estamos esperando, la certeza de lo que estamos buscando, la certeza de lo que Dios va a hacer con nuestras vidas, ahí entra la convicción de lo que no se ve. Porque no es que no exista, no se ve nomás. Tu bendición ya está. Tu bendición está ahí. Alguien dijo, contando una historia, de que el día que tal persona se murió, fue al cielo, y al irse al cielo encontró un montón de bendiciones, y dijo, wow, ¿de dónde son estas bendiciones? Y estas son las bendiciones de gente que no las aprovechó, que no las supo tomar, que no las supo agarrar, y están ahí. No desaparecieron. Hay otra mala teología también que nos enseñaron, que si yo me porto mal, la bendición que era para mí se va para fulano. Para mi vecino, hace que le odio lo justo, el Dios le bendice, para que yo aprenda. Y esa es una mala teología. Las bendiciones que son para vos y para nadie más. Cada uno de ustedes tiene su bendición. Nadie te va a sacar tu bendición. ¿Sabías eso? Nadie te puede sacar tu bendición. Porque las bendiciones de Dios son para vos. Están ahí. Si no la tomaste, y siguen ahí. Y van a seguir ahí. Porque es como que Dios tiene cierta cantidad de bendiciones nomás. Entonces Dios empieza a distribuir su bendición. Nosotros tuvimos una cena con los líderes y estaba la bendición, que era un budín. Y la que partía el budín parecía luego que, no sé. Santa Cena parecía, faltaba la copita de vino y ya estaba el pedacito de budín. Fue muy sabia también la persona que partió porque estaba viendo para que alcance para todos. Y una doble porción para el pastor, obviamente. Pero Dios no es así. No es que Dios tiene un budincito que tiene que repartir entre todos. No, Dios tiene... que dice que nuestras necesidades van a ser suplidas conforme a sus riquezas en gloria. O sea, muchísima riqueza en gloria tiene Dios. Dios es el dueño del oro y la plata. Entonces voy a decir, muy lindo, René, todo lo que decís, espectacular está. Pero ¿y por qué no recibo todo lo que Dios tiene para mí? Y uno de los principales obstáculos que tenemos es nuestra zona de confort. Porque recibimos cierta bendición y ya nos quedamos ahí. Y ya da gusto ya, hasta ahí nomás. Ya alcanzamos ya. Señor, ¿cómo quiero llegar a fin de mes? Y llegamos a fin de mes, ya está ya. Y tal mes no llegamos, tal otro mes sí llegamos. Tal mes no llegamos, entonces estamos ahí. Y todo es medio. Nos medio convertimos, medio ofrendamos, nos medio consagramos, medio oramos. Su oración no sabe si a veces es medio oración y a veces es medio plagueo nomás. Medio adoramos, porque estamos adorando y de repente miramos algo, estamos ahí, de repente estamos ahí. Siempre medio. Y la persona que vive medio es una persona mediocre. Se queda a un nivel de mediocridad. Y empezamos a querer negociar con Dios. Y como en el colegio, ustedes saben que el sistema educativo hoy está preparando a nuestros chicos para ser chicos mediocres. Porque a los ricos de este mundo no les conviene que nuestros chicos sean inteligentes. No les conviene que nuestros chicos sean esforzados. Entonces lo que ellos hacen es tener un sistema educativo de mediocridad. Sí o sí tiene que pasar el chico. ¿Sabías eso? No te pueden aplazar hoy en el colegio porque el papá puede ir al ministerio. El ministerio envía un comunicado al colegio donde le obliga a cada profesor a hacerle pasar al alumno. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mediocres. Gente mediocre.
Y creemos que, creemos que con Dios también funciona así. Creemos que con Dios podemos negociar. Bueno, la verdad que en mi vida no estoy tan consagrado, pero diezmo, ¿eh? Como yo diezmo, entonces saqué 10 en diezmo. En mi vida consagrada a Dios, o 4, o 3. Pero sumás 10 más 4, 14, dividido 2, 7, ya está, ya pasé ya. Buen promedio tengo. Entonces creemos que con Dios es así. Y hay áreas en nuestra vida donde sí, yo sirvo al Señor. Espectacular en mi vida de servicio a Dios. Pero en mi casa, mi trato con los demás. Una vez le conocí a un muchachito, un niño de 7 años, que decía que demasiado quería vivir en la iglesia. Porque en la iglesia su papá era bueno, su papá le trataba bien a su mamá. En la iglesia. Y en la casa. Entonces vivimos una vida medio, siempre medio. Y al vivir una vida medio, también vamos a recibir de Dios medio bendiciones. No sabéis bien si es bendición o no es bendición. A ver, me contó un amigo que se acercó a otro amigo que era juez y le dijo, recibí una bendición de Dios. ¿En serio? Sí, 400 millones de guaraníes. Y este amigo me dijo, wow, ¿vos sabés que fulano que es juez recibió tanto millones? Y después nos enteramos que había sido él recibió esa plata por coima. O sea, una medio bendición. Porque nos estamos acostumbrando a eso, a medio, todo a medias. Y la Biblia nos dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. ¿Y cuánta tristeza añade una medio bendición? Gente que recibe supuestamente una bendición, pero se endeuda hasta no sé qué, para hacer una gran fiesta. Conocimos también amigos que se endeudaron muchísimo para su fiesta de matrimonio. Hicieron una fiesta enorme en su matrimonio. Pues se endeudaron unos 40 millones más o menos. Ponele 20. Su matrimonio no duró 2 años. Porque comenzar un matrimonio con deudas es una medio bendición. Entonces tenemos que empezar a ver. Ahora, en Génesis 12, del 1 al 9, nos habla del llamado de Abraham. Pero en Génesis 11, no está en mi bosquejo, pero sí quiero hablar un poquitito, ya que estamos hablando del tema. El papá de Abraham se llamaba Taré. Yo creo que ya les hablé de esto. Ya les prediqué de Taré. El papá de Abraham se llamaba Taré y el primer llamado que recibió Abraham no fue para él, fue para su papá. Su papá recibió un llamado y Dios le dice a su papá lo mismo, que salga de su tierra y que vaya. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Que salgan de Ur de los Caldeos y que vaya a Canaán, que es la tierra prometida. ¿Qué es lo que hizo Taré? Dice la Biblia en Génesis 11:32, que Taré salió de Ur de los Caldeos, llegó hasta Aram, que no se llamaba Aram, era una ciudad donde no tenía nombre. Aram le puso Taré porque Aram era el otro hijo de Taré, que había muerto. Entonces cuando llegó Taré a ese lugar, bueno, lindo, medio bendición, porque se quedó a mitad de camino a Canaán, a mitad de camino, medio bendecido, dice Taré, yo me quedo acá, a cada gusto, aparte ya murió uno de mis hijos, estoy mal por eso, bendigo este lugar, le pongo Aram a este lugar y me quedo a vivir acá, a mitad de camino, a media bendición. Se quedó Taré ahí, la Biblia dice que se quedó Taré ahí hasta morir. Cuando murió Taré, empieza Génesis 12. Y en Génesis 12:1 viene el llamado a Abraham. Y viene el mismo llamado, dice Génesis 12:1, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. 4 cosas. Vas a tener crecimiento, vas a ser una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y vas a ser de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¿Será bendita en ti tu familia? ¿Solamente tu familia? No, ¿verdad? Todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y con él marchó Lot,
tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Aram. ¿Cuántos años tenía Abraham? Para aquellos que dicen, no, yo ya estoy viejo, ya 60 ya tengo. ¿Qué pico Dios va a hacer conmigo? 75 tenía Abraham cuando recibió el llamado de Dios. 75. ¿Alguien que tiene más de 75 en este lugar? Ramona. Bien. No hay nada malo, doña Ramona, que quisieron levantar la mano porque está toda asustada. Porque Caleb tenía 80 años cuando decidió tomar un monte. 80 años tenía. Ahora vemos en Abraham que él tenía 75 cuando recibió un llamado de Dios y se le dijo, hace esto. Para aquella gente que dice, no, yo ya pasé, ya está, ya. Ayer estaba comentando eso en mi clase de consejería. Estaba hablando de cómo hoy el tema de los exas. Y se juntan los exas y quieren vivir como si fuese que estaban en el colegio. Y ya, ojalá, de época acabé. Ya está, ya. Yo recibo parejas que tienen 50 años, ella, 50 también él, y se están peleando porque ella se va a su exa y no viene más. Y él se va a su exa y viene borracho, ¿verdad? Y ve mal que ella se vaya a su exa. Pero los dos se van los viernes a sus exas y el sábado de la pelea, domingo la pelea, el lunes se vuelven a hablar. Pero eso es fin de semana tras fin de semana. Y no tienen 30 años. Pues si 30 años tienen, hace poco nomás, bueno, 50 tienen. Ya está, ya pasó. Ya fue. Tienen 3, 4 hijos. Y bueno, todavía a los 50 tenemos esa mentalidad de que queremos seguir viviendo como adolescentes. Hay gente que a los 50 dice, no, Dios no va a hacer más nada para mí. Se puede todavía. Si Dios te puede llevar para cosas grandes a los 75, como hizo con Abraham, hay tiempo todavía, porque incluso Dios hizo muchísimo. ¿Y a los cuántos Abraham fue papá? A los 100 años. Esos son milagros de Dios, ¿verdad? Bueno, y hablemos de Sara, ¿verdad? Que tenía por ahí nomás 90 y algo. Haré tiene una gracia grande, te bendeciré. Después dice, se fue Abraham como le dijo Jehová y con él se marchó Lot. Pequeño gran error. ¿Qué le dijo? Que salga de su tierra y de su parentela, que no le lleve a nadie. Después saben ustedes todo el problema que pasó con Lot, Sodoma, Gomorra. Es que cuando medio obedecemos, siempre hay inconvenientes. Cuando Dios te dice algo, obedécele todo nomás. Cuando medio obedeces, hay problemas. Dice, tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la cima de Mor, un monte. El cananeo vivía entonces en la tierra y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tierra entre Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego Abraham partió de allí, avanzando poco a poco hacia el Negev. Esto está en Génesis. La palabra nos dice que nosotros somos una nación santa. Somos una nación que hemos sido llamados, así como Abraham. Y Dios nos llamó, así como Abraham, a hacer cosas. A cada uno de ustedes Dios le dijo, hace esto, andate allá, habla de esto, trabaja en esto, muévete con esto. Y ahí entra nuestra convicción de obedecer a Dios, de hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Porque si nosotros entramos en ese, bueno, a ver si qué pasa, y me meto acá por si acaso, ¿verdad? Me voy a tal iglesia por si acaso, me voy a la iglesia Testigos de Jehová por si acaso, me voy a los mormones también por si acaso, hago un cartel a San Expedito por si acaso, me pongo un rosario en el cuello por si acaso, nace mi bebé y le pongo una cinta roja por si acaso. Porque estamos viviendo todo, eso se llama sincretismo religioso, donde ni tenemos idea de qué creemos, mezclamos todo nomás y hacemos mal las cosas por si acaso. Y eso es una forma primitiva de vivir, porque antes, como no tenía la gente una conciencia clara y un conocimiento claro de Dios, lo que pasaba era que caía un rayo, no, el Dios del rayo, y ya le adoraban al Dios del rayo. Alguien tomaba vino, se emborrachaba, el Dios del vino hace que yo, esté feliz, contento, el rey Baco, ¿verdad?
De ahí viene el rey Baco. O pasaba cualquier cosa. Estaba el río, los de Egipto tenían una fijación con su río Nilo, porque del río Nilo surgía su providencia, en teoría. Por eso que cuando el río Nilo se tiñó de sangre y del río Nilo empezaron a salir las plagas, ellos empezaron a entrar en crisis. Que es Dios lo que nos está enviando esto. Pablo nos cuenta que cuando fue a predicar a Grecia, había un lugar donde había un montón de monumentos a distintos dioses, y en medio de eso había uno que decía al Dios desconocido, por si acaso. Por si acaso hay un Dios. Entonces Pablo usó eso y dijo, ahora vengo a hablarles de ese Dios, un Dios que ustedes no conocen y que hoy van a conocer. Pablo fue muy sabio en eso, pero la gente estaba metida en por si acasos. Y es lo que nosotros tenemos que tener una certeza. Ahora, nosotros entendemos la situación del país, entendemos lo que está pasando en Pedro Juan Caballero, la niña esta que fue asesinada, el río Pilcomayo, lo que está pasando. Y tenemos que empezar a tener la certeza de lo que esperamos como país. Queremos una nación que no tenga corrupción, ¿sí o no? Entonces tenemos que empezar a trabajar para erradicar la corrupción de mi vida primero, de mi familia, y después empezar a ver si en mi nación puedo también seguir colaborando o colaborar con eso. Dios le eligió a Abraham para que él desempeñe una función especial. Dios te eligió para que desempeñes una función especial. Tu tarea es descubrir cuál es lo que es esa función. Dios te dio inteligencia, te dio conocimiento. El trabajo en nuestra vida sencillamente es eso. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Quién era Abraham? La Escritura nos dice que era un hombre de 75 años que además estaba casado con una mujer de nombre Sarai. El padre de Abraham se llamaba Taré. De su madre la Escritura no nos da ninguna información. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿de dónde era Abraham? Abraham era de una ciudad que se llamaba Ur. Ur se ubicaba en donde actualmente está el Golfo Pérsico. ¿Alguien sabe algo del Golfo Pérsico? Es un lugar desértico. Es un lugar donde no hay nada. O sea que Abraham salió de un lugar donde no había nada. Por eso cuando ellos van a Canaán, Canaán es un lugar donde fluye leche y miel, como dicen. Es un lugar donde vos plantás, igual que Paraguay, ¿verdad? Vos acá tirás cualquier semilla y te sale algo, sí o sí. Era una tierra bendecida Canaán para ellos. Y dicen los caldeos, Ur perteneció a los caldeos, que era una civilización que existió 2000 años antes de Cristo. Los caldeos fueron una raza altamente civilizada y terriblemente idolátricos. El dios de los caldeos se llamaba Ra, el mismo dios que después usaron los egipcios. El dios Ra, que era un dios déspota, era un dios que buscaba sacrificios. Este mismo dios se exportó a América ya de antes, y ese mismo dios que usaban los mayas. ¿Qué pasaba? Que este mismo eran de los mayas. Yo soy un interesado en la cultura maya. De hecho, que estoy orando porque en noviembre quiero ir a México solamente para estudiar algo sobre la cultura maya. Oren por mí, por favor. Voy a ir a Cancún y todos esos lugares. Para conocer la cultura maya nomás. Nada que ver. A mí la playa, eso no me estira. No, en Miami no hay mayas. Ahora bien, estaba estudiando la cultura maya y ellos exportaron esto. No sé cómo llegó a ellos este mismo Dios, y este mismo Dios hacía que ellos ofrezcan sacrificios de niños recién nacidos. Bastaba con que el líder espiritual de ellos diga, este niño es para sacrificio, porque él se iba y miraba al niño y decía, este es para sacrificio, este no, este es para sacrificio, este no. Imagínate, nace tu hijo y viene el líder y dice, no, este es para sacrificio. Y lo tenés que entregar. Y por eso hubo peleas y conflictos internos entre ellos y se mataron entre ellos. Cuando llegaron los españoles a conquistarles, encontraron que estaban todos muertos. Porque entre ellos hubo una pelea y se mataron entre ellos. Se cree que por el tema de sacrificios. Ahora, este mismo Dios era el Dios de Abraham. Un Dios déspota. Imagínense, Abraham toda su vida, hasta los 75 años, él conocía al Dios de Ur de los Caldeos. Y a los 75, el verdadero Dios le habla a Abraham. Y se produce un cambio en su vida. Y ese mismo Dios de sacrificios le pide que sacrifique a su hijo. Por eso Abraham no dudó. Pues él estaba acostumbrado a eso. Bueno, está bien. Era parte de su cultura. ¿Por qué hizo Dios eso con Abraham? Porque le quería demostrar, yo no soy como ese Dios. Yo no soy como aquel Dios.
Yo soy un Dios que no hago sacrificios de hijos. Yo no mato gente. ¿Se entiende? Muchas veces te habrá preguntado, ¿por qué es lo que Abraham pasó por eso? ¿Por qué Dios le hizo pasar? Bueno, es porque Abraham venía de una cultura y Dios lo que quería era mostrarle una contracultura. Y es lo que Dios siempre quiere hacer con nosotros. Cuando Él quiere y nos llama para bendecirnos, nos quiere mostrar una contracultura. Todo eso que nosotros creíamos y pensábamos antes, tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. La palabra nos dice eso. Todo argumento, toda altivez que se levante en contra de la obediencia a Cristo, tenemos que sacar de nuestra cabeza. Pero el principal problema del por qué no somos bendecidos totalmente es porque en nuestra cabeza tenemos argumentos que están ahí y que nos impiden recibir bendición de Dios. Ahora, ¿por qué Dios te escogió a vos? ¿Por qué Dios le escogió a Abraham? Y pensemos en esto. ¿Acaso Abraham era mejor que otros? Yo creo que no. De hecho, en la casa de Taré, su padre, se practicaba idolatría. Abraham era un idólatra más. Es más, prueba de eso tenemos que después Abraham no podía parar de mentir. Abraham mentía. De hecho, que le mintió a un rey para salvaguardar su vida. Su hijo Isaac hizo lo mismo. Y Jacob sí que se le llamaba el engañador. Jacob potenció todo el pecado familiar que había. ¿Verdad? Viste que fue creciendo el pecado hasta que uno que se le dijo lo del engañador. Y con ese Dios tuvo que tratar más todavía. ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, también hace algo con toda tu familia. Porque Dios quiere hacer algo grande con tu familia. Entonces Dios te llama a vos y no vaya a pensar que sos vos nomás, porque a veces somos egoístas en eso. Pensar, bueno, Dios me llamó a mí, seguro que quepa yo voy a hacer para Dios. A lo mejor no vas a hacer nada, lo único que vas a hacer es criar a un hijo, que ese tu hijo va a ser. Pero tenés que criar a un hijo. O a lo mejor va a ser el hijo de tu hijo. Porque Dios piensa en generaciones. ¿Por qué Dios te eligió a vos? ¿Acaso vos sos mejor que otros? Yo creo que no. De hecho que yo no me creo mejor que otros. Cuando Dios me llamó de las tinieblas, de mis tinieblas. Y Dios nos llama de nuestras tinieblas, de todos nuestros errores. Yo cada vez que pienso en esto le doy gracias a Dios porque me escogió y me llamó. Porque Dios lo hizo. ¿Y qué podíamos hacer nosotros para que Dios se fije en nosotros? Nada, absolutamente nada. Dios decidió elegirnos. Si alguien tiene un hijo adoptado, sabe de eso. Pero generalmente cuando tenemos un hijo y nuestro hijo nace y es nuestro hijo, ¿y qué vamos a hacer? Le aceptamos así como él, le amamos así como él y ya está. Pero cuando vos tenés que elegir un hijo, te dan la opción de elegir. Incluso está ese chiste, mamá, yo soy adoptado. Y vos podés pensar, mi hijo, que si yo tenía la oportunidad de elegir, te iba a elegir a vos. Para que se le quede bien claro que no es adoptado. Nosotros, la Biblia nos dice que somos hijos adoptados. Dios nos eligió. A veces pensamos, soy hijo adoptado nomás, ¿verdad? No, Dios nos eligió. Dios te eligió. Dios dijo, este va a ser mi hijo. Y Dios te llamó y te dio propósito. Y Dios le escoge a Abraham y nos escoge a nosotros para bendecirnos. No para hacernos sufrir. No para hacernos pasar por hambre, para ejemplo de las naciones, ¿verdad? O para hacernos pasar por pruebas, para ejemplo de otros. No, Dios te llamó para bendecirte. En Génesis, desde el 13, al 2 al 6, dice que Dios le prometió a Abraham darles la tierra y se las dio. Le prometió hacerle una nación grande y así lo hizo. Si miramos la vida de Abraham, podemos ver la prosperidad de este hombre en el ámbito material, tiendas, ganado, sirvientes. Esto era porque Dios estaba con él. Vos podés mirar tu propia vida como hijo de Dios, como escogido de Dios, y verás todo lo que tenés es porque Dios está contigo. Todo lo que tenés. Todo lo que tenés. Pero Dios no solamente bendijo a Abraham materialmente, sino que también le bendijo espiritualmente. Yo quiero decirte una cosa, lo espiritual es más real que lo material. Porque lo material se termina en algún momento y lo espiritual nunca. Pero nosotros pensamos, y uno de los argumentos que tenemos en nuestra cabeza es que lo material es lo real y lo espiritual es algo que está nomás ahí, medio que no entendemos bien lo que es. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que lo espiritual es fundamental.
La vida espiritual de Abraham mejoró, comenzó a caminar en los caminos del Señor. Fue tan grande la bendición espiritual que recibió de Dios que Dios le llamó a Abraham su amigo. Una de las primeras personas a quien Dios llamó amigo, porque compartía cosas con Dios, porque hablaba con Dios, porque tenía comunión con Dios. Y Dios a cualquiera nomás no le llama amigos. Dios le llama amigo a aquellas personas que tienen una intimidad con Él, una relación estrecha cada día, que hablan. Si tenés un amigo, tenés un mejor amigo, vas a saber de qué estoy hablando. Alguien que sabe todo de vos, alguien que te conoce, alguien que sabe tu naturaleza, porque Dios caminó con Abraham. Ahora, ciertamente Dios les bendijo a Abraham con materiales, ciertamente Dios le bendijo a Abraham con bienes espirituales. Ahora, Dios, ¿por qué le escoge a Abraham? Para que Abraham sea de bendición. Si Dios te bendice, es para que seas de bendición. Dios no te bendice para que juntes y acumules riqueza y que otros vean, qué espectacular que es, hermano, cómo Dios le bendice. No, Dios te bendice para que vos bendigas a otros. Y en la medida que entendés eso, y en la medida que Dios te vaya bendiciendo, en la medida que vos vas bendiciendo, vas a recibir más bendición. Entonces, si por ahí te estás dando cuenta que estás estancado en las bendiciones de Dios, que Dios te bendice, pero hay algo que tranca, empezá a bendecir y vas a ver cómo Dios te va a bendecir más. Y en las pequeñas cosas de la vida se ve eso. Yo me sorprendía por cómo mi esposa siempre tenía ropa nueva. Y yo tengo mi ropa desde... Cuando nos casamos recién yo tenía mi ropa, yo lo llevé todo mi guardarropa, un montón de ropa, que mi esposa se encargó de seleccionar. Y decía, mientras sigamos casados nunca más, ¿verdad? Tenía unas camisas floreadas, así, que a mí me re gustaban, ¿verdad? Las camisas noventosas. Y los vaqueros nevados, esos vaqueros. Todo eso mi esposa se encargó de separar. Yo ni sabía yo, ¿viste? Que como los hombres no somos... Mi esposa sabe cada ropa que hay que tiene, ¿verdad? Yo ni ahí me acuerdo. Encuentro pantalones, ¿por qué no uso más, verdad? Y después mi esposa una vez me dijo, lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a que si cada tanto saco mi ropa y lo regalo, le doy a alguien. Y vos tenés ropa de hace... Yo tengo, relativamente hasta ahora, tengo remeras de hace 20 años. Que son remeras que guardo porque me gustan y remeras porque con ese gané tal campeonato, con ese gané... Y están ahí. Vale codearse. Cuando entendí ese concepto, cada tanto mi esposa, con mi voluntad o fuera de mi voluntad, hace eso también con mi ropa. Hay ropa que le digo, está prohibido tocar, ¿verdad? O zapatos, ¿verdad? Que vamos, no da, regalá. Bendecile a otro con lo que tenés y Dios te va a dar más. Y es algo que se cumple. Empiecen ustedes a dar. Empiecen a bendecir, porque para eso Dios nos bendice. Y en la medida que Dios nos bendice, nosotros vamos también, vamos a ser de bendición y vamos a ser otra vez más bendecidos. Yo necesito escuchar testimonio de gente que diga, ¿saben que yo le di tal cosa a tal hermano? Porque no quiero que tomen como una presión hacia mí. No nos den nada a nosotros. Les prohíbo que me den algo a Sari y a mí. No retenemos a la gente que nos da. No se preocupen por eso. Pero entre ustedes bendíganse. Bendíganse entre ustedes. Bendíganse entre ustedes. Me acuerdo que yo estaba en el instituto teológico y viene un hermano y yo sabía que, pobre, ¿viste? Ese famoso moría Juapi. Nunca entendí qué significaba, ¿verdad? Pero él era argentino y venía, creo que de Corrientes. Venían a estudiar un grupo de 6 argentinos. Y yo siempre me iba junto a ellos a hablar con ellos y compartíamos cosas. Ellos venían de allá a estudiar y cada mes recibían cierta cantidad de dinero. Y había meses que tardaban en recibir. Y había meses, yo no entendía eso. Yo me iba y estaba con ellos, tenía 18, 19 años, no tenía mucha noción de la vida todavía. Entonces me iba y compartía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá y toman mate todo el día. Yo decía, ¿qué es lo que hacen estos argentinos tomando mate todo el día? Oye, pues no comen luego, ¿verdad? Y me iba con ellos y veía si no había nada para comer y bueno, tomaba mate con ellos. Hasta que un día le dije, ¿por qué ustedes toman mate todo el día? Y él me dijo, bueno, lo que pasa es que hace 2 semanas que todavía no vino nuestra... ¿Y por qué no me avisaron, verdad? ¿Por qué no? No, que no podemos andar pidiendo. Entonces hace 2 semanas que ellos venían sin comer. Y esas 2 semanas estaban en el instituto, estaban estudiando y con todo el gozo, o sea, no se les notaba. No es que estaban así, estoy mal, hermano. ¿Vieron que hay hermanos así? ¿Qué tal está? Mal, está mal. Necesidad me meté. Iba ahí la crisis. Gente caballureza, ese es un nuevo término.
No, está nuevo también, ¿verdad? Pero se está usando. Entonces, desde esa vez yo me propuse en mi corazón, ¿verdad? Porque también tenía gente que me bendecía y era mantenido por mis padres, de pedirle a mi papá, y mi papá, sí, no hay problema, y llevaba cosas del súper a ellos. Cuando ya me daba cuenta, venía fin de mes y ellos no estaban comiendo, entonces, bueno, se tardó. Y lastimosamente se tardaba. Yo decía, ¿qué iglesia es responsable? Hasta que me di cuenta que no era la iglesia la responsable, sino que había alguien ahí que era irresponsable. Pues muchas veces le culpamos a la iglesia, pero sin embargo hay una persona o dos o tres que hacen mal las cosas. Entonces, me acuerdo que llegó el fin de nuestro estudio, de nuestra graduación, y se acerca uno de ellos y me dice, yo quiero bendecirte por todo lo que vos nos bendeciste. Y me da una corbata. Yo sabía que era su única corbata. Y le dije, no puedo aceptar, ¿verdad? Y dice, no seas orgulloso, aceptala. No, pero si yo sé que es tu única corbata. No, aceptala. Y ahí me dijo, ¿qué vos te crees? Porque venía a una iglesia de ricos. San Emilio, mi pastor, nada me faltará. Él me dijo eso, pero me fue humillando hasta que tuve que aceptar su corbata, ¿verdad? Pues no iba a aceptar su corbata. Yo tenía 40 corbatas. Pero él me quería bendecir con su corbata. Tampoco era muy linda su corbata, ¿verdad? No, era la corbata. Pero él me quería bendecir. Y ahí me dijo la palabra clave. Me dijo, déjame bendecirte. Yo sé que si yo te bendigo, Dios me va a bendecir más. Y me bendijo con su única corbata, ¿verdad? No sé si después consiguió otra corbata, pero yo creo que sí, porque Dios no nos deja huérfanos. Pero si nosotros estamos ahí agarrando la bendición, no soltando la bendición, entonces estamos cortando la posibilidad de que Dios nos siga bendiciendo. En Génesis 12, 1 al 2 dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete a tu tierra y tu parentela y te mostraré de ti nación grande y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Se acuerdan? Serás bendición. Primero era que iba a ser una nación grande de él, le va a bendecir, va a engrandecer su nombre y ahí va a ser de gran bendición. Esta era la condición. Dios iba a estar con Abraham y lo iba a bendecir, pero con la única y exclusiva condición que fuera de bendición a otros. Dios te bendice con la condición de que seas de bendición a otros. Y te soy bien claro, no estoy tirando indirectas para que le bendigas al pastor. Por más que mi cumpleaños llegue y sea el 12 de julio, ¿verdad? No te estoy tirando una indirecta. Eso ya fue una bien directa. Lo único que pido es una torta de verdad. El año pasado hubo mucha gente decepcionada. Mirá la torta, una torta hermosa era, pero no, era de verdad. Y todo el mundo se quedaron allá afuera a esperar el pedazo de torta. Bueno, este año me prometieron una torta de verdad. No estoy tirando indirectas. Lo que quiero y anhelo es que haya en el corazón de ustedes ese deseo de bendecirse entre ustedes. No se preocupen por nosotros, somos una familia muy bendecida. Pero ustedes tienen que empezar a bendecirse entre ustedes. Y muchas veces una sonrisa es una bendición. Una palabra de fe es una bendición. No estoy hablando solamente de cosas materiales, estoy hablando de un abrazo es una bendición. Y es importante que aprendan a hacer eso, a bendecirse. Comparte de lo que el Señor te da, comparte con tus vecinos, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, con tus hermanos en la fe. Compartir. Es demasiado importante que no nos olvidemos de eso porque vivimos en un mundo muy, muy egoísta. Dios ha bendecido nuestras vidas con Jesucristo y lo ha hecho para que nosotros lo llevemos y se lo presentemos a quienes aún no lo conocen. Hablemos de Jesús. Cuando viene gente a contarte sus problemas, generalmente lo que hacemos es invitarla a la iglesia, ¿sí o no? Vamos a la iglesia, tienes que irte a mi iglesia. Entonces la gente te dice, no, yo no me quiero ir a tu iglesia, voy a terminar siendo como vos. Eso es lo que pasa. Entonces no le invitas a la iglesia, hablarle de Jesús, contarle lo que Jesús hizo en tu vida, si es que hizo algo. Y si no hizo nada todavía Jesús en tu vida, busca que Jesús haga algo en tu vida. Y decirle a Jesús, Jesús, si vos me sanás de esta enfermedad, yo voy a contar que vos me sanaste. ¿Se entiende? Ya hay un propósito para tu sanidad. ¿Por qué no estás siendo sana? Porque no hay un propósito. Porque yo quiero ser sano, porque quiero estar sano nomás. Y decirle al Señor, si vos me ayudas a salir de este problema, yo te voy a glorificar. Probadme ahora en esto, si yo no abriré las ventanas de los cielos. Probadme, dice el Señor. Decirle al Señor, Señor, bendecime. Y voy a ser de bendición a otros.
Decile al Señor. Yo le dije eso al Señor. Señor, si vos me das esta casa va a ser una casa de oración donde va a venir gente a buscarte. Y no fue hasta que empecé a hacer lo que Dios me bendijo con una. Yo sé que estás orando por algo. Orá con propósito. Marcos 5. Vamos a ver una historia interesante. Les pido solamente 10 minutos más de aguante. Porque vamos a Marcos 5. De alguien que fue bendecido para bendecir. Generalmente esta es una historia que se usa mucho para liberación, para demostrar el poder de Dios. Pero yo quiero darle un enfoque distinto. El enfoque que le quiero dar es de una persona que ha sido bendecida para bendecir. Y ustedes se acuerdan de las parábolas que Jesús contaba, de distintas parábolas, de la oveja perdida, de la moneda perdida. Y en una de esas parábolas que él contaba, él habló del hijo pródigo. Y yo creo, esa es una licencia teológica que me tomo, no es una doctrina, pero yo creo que cuando Jesús hablaba de sus parábolas y contaba historias, eran historias reales. Eran historias reales que él vivió, que él vio. Entonces contaba esas historias como parábolas para enseñar cosas. Por ejemplo, él enseñó sobre el hijo pródigo. Y yo creo que el hijo pródigo, es mi opinión personal, era el endemoniado gadareno. Estoy convencido de eso. Cada vez que leo digo, mira, este era el endemoniado de Gadara, el gadareno. Vamos a leer un poco lo que dice el endemoniado gadareno. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron que él había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron a los que habían acontecido al que había tenido el demonio lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Me tomo esta licencia y pienso en esto. Él era un joven que tenía una casa, tenía un papá, tenía un hermano, tenía riquezas, perdió todo. Para meternos un poquitito en la vida de este endemoniado. Pues nosotros le conocemos como el endemoniado nomás, no le conocemos como una persona que pudo haber vivido una vida normal, tranquila, hasta que en desobediencia a sus padres, él decide hacerse la vida. La Biblia dice que terminó cuidando chanchos, que terminó comiendo comida de chanchos. Nadie en su sano juicio come comida de chanchos, ¿sí o no? Porque la comida de chanchos es lo que se tiraba. O sea que yo pienso nomás que él ya estaba endemoniado. Porque la Biblia me dice, Jesús cuenta que con respecto al hijo pródigo, dice, volviendo en sí. Tuvo que pasar algo para que él se despierte y diga, yo creo que fue una liberación que él tuvo. Volvió en sí. El endemoniado gadareno volvió en sí. Porque se encontró con Jesús. Y dice la Biblia que Jesús, sin decirle nada,
le decía fuera a los demonios. Porque la sola presencia de Jesús hacía que los demonios no quieran estar ahí. La sola presencia de Jesús le atormentaba a los demonios. No había que gritar, no había que decir, ¿verdad? Fuera, todas esas cosas que escuchamos aún en la radio. Viste que en la radio AM suele haber transmisiones de liberación. Y todo eso no había que hacer. La sola presencia de Jesús hacía que los demonios que estaban en esta persona sean atormentadas. Y ahí dice, habían 2,000 cerdos. Legión, somos muchos. Al hablar de legión estamos hablando mínimo de 1,000. Mínimo. Pero eran más de 1,000. Si fueron a 2,000 chanchos. Todos los demonios estaban ahí en esta persona. Cuando esta persona fue liberada, cuando esta persona fue sanada, cuando esta persona fue restaurada, porque dice que incluso vinieron los pobladores de ahí y dijeron, este no era el endemoniado. Mirá qué bien que está ahora. Y nosotros pensamos, bueno, después de que Jesús hizo ahí, se levantó una iglesia, hubo un avivamiento, la gente venía a ser liberada de todos lados. No, ¿qué hicieron? Tenían miedo del que ya estaba sano. Antes no tenían miedo cuando estaban endemoniados, ahora le tenían miedo. Es más, le pidieron a Jesús que se vaya. Demasiado problema está causando, andate nomás. Porque preferían chanchos. Preferían chanchos a tener gente restaurada. Preferían bienes, sus bienes materiales, a tener gente que estaba siendo sanada. Preferían estar en los cementerios a tener una ciudad limpia. Muchas veces nosotros tenemos esa misma actitud. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús no se enojó, no se rayó, no se molestó por eso. Lo único que hizo fue, se enfocó en este ex endemoniado gadareno, que no sabemos su nombre, y le dijo, recibiste una gran bendición hoy. Porque este endemoniado, el ex endemoniado, le quería seguir, y yo te voy a seguir, voy a ser tu discípulo fiel. Imagínate el testimoniazo. Jesús se va a predicar y dice, ven y contá tu testimonio. Y se va a él y dice, yo era un endemoniado, y un ministerio enorme. Pero Jesús le dijo, no quiero que me sigas. Lo que yo quiero es que vayas ahora a tus parientes, a tus amigos, a tu familia y le cuentes lo que Dios hizo contigo. O sea que lo que tenemos que hacer es, si recibimos una bendición, con esa misma bendición, bendecir a otros. Amén. Oramos. Creo que Dios ya nos habló hoy, ¿verdad? Siempre digo que este tiempo de oración al final del culto es como un tiempo de la sobremesa. ¿Ya comiste? Entonces hace una sobremesa para que se asiente lo que comiste y para que puedas digerir lo que comiste. Entonces, empezá ahí a conectarte con Dios y decirle, Señor, yo te pido que me ayudes y me muestres en qué no tengo certeza, Señor. En qué no estoy teniendo la certeza de tu presencia, la certeza de lo que vas a hacer en mí. En qué no tengo la convicción de lo que vas a hacer en mí, Señor. Pedirle a Dios que te muestre y decirle, Señor, dame una certeza, dame fe. La certeza de lo que estoy esperando. Dame, Señor, esa certeza de lo que vas a hacer conmigo. De que me vas a bendecir, de que me llamaste para ser de bendición. Y gracias, Señor, por el llamado que me hiciste. Gracias, Señor, porque viniste a mi vida. Gracias, Señor, porque me levantás, porque me prosperás en todas las áreas para poder yo ser de bendición, Señor. Gracias, Señor, porque nos acompañás a cada uno de nosotros en tu proceso, Señor. Algunos estamos comenzando, otros ya estamos en la mitad de camino, otros estamos viendo tu bendición y otros están y estamos en medio de pruebas, situaciones difíciles. Te pedimos que nos ayudes a entender que en la medida que recibamos bendición tenemos que dar bendición. Te pido eso, Padre, en el nombre de Jesús. Tu bendición, Señor, tu bendición, Señor. Bendícenos, Señor.